Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Parece Mentira, con su conductor principal, Felipe Izquierdo. ¡Honore a su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! Parece. Pues el país el que está en el aire y nosotros estamos firmes. Está bueno. Abro y presento. Vamos a presentar. Muy buenas noches. Cuando son exactamente las 9 y fracción, estamos acá en el Gobierno Parece Mentira. Agradecer a la gente de Antofagasta, que estuve hace poco allá. Una tierra realmente impactante. Un clima muy agradable, están en un muy buen tiempo, ha crecido mucho Antofagasta y esperamos de que siga creciendo. Estuve también en Puerto Varas, en la zona de Puerto Montt. Me impresiona que este programa siga llegando a todos los rincones. Conocí al alcalde de Quellón y también la realidad de las islas de Chiloé, las problemáticas que están viviendo. Y bueno, solo decirles que estamos muy contentos de que la gente nos vea, que haya mucho cariño. Hay preguntas que hacer, se me perdió un libro que quedó allá en Puerto Varas, ojalá que llegue a buenas manos, sobre el universo, sobre la relación espacio-tiempo, la teoría de la relatividad, todas estas grandes preguntas que se han hecho desde Aristóteles, Ptolomeo, que han tratado de seguir haciéndose. La teoría de la relatividad desde Newton al caso de Einstein, a quien le mandamos un saludo donde esté por todo lo que contribuyó, y básicamente de esta expansión del universo, que vamos a partir el programa hablando un poco de eso, de cómo la observación simple de un tren, desde una oficina, a ver cómo un reloj define lo que es la definición de tiempo de una distancia a otra, y cómo el tiempo, de ser un tiempo absoluto, como decía Aristóteles, pasa a ser un tiempo relativo de Einstein. Y hoy día que vivimos apurados y que tenemos una serie de complicaciones diarias, cotidianas, sobre qué va a pasar con nosotros, a dónde nos vamos, de dónde venimos, están estas preguntas mucho más universales. Por ejemplo, esta concepción de que la luz recorre en el tiempo, ya no de manera recta, sino que tiene una curva, y esa curva la produce justamente la relación de espacio-tiempo y la gravedad. Tenemos acá al presidente, al ministro de Salud y un invitado especial, y queremos que el presidente hable, a diferencia de todos los presidentes del mundo, sobre la fuerza de gravedad y el concepto que nos invita a reflexionar sobre el tiempo relativo, la teoría de la relatividad. Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que el tema
sugerido por Felipe es un tema de la más grande importancia y sobre todo porque nos introduce de manera muy directa a un tema o en un tema que se presta a muchas interpretaciones y que ha sido objeto a lo largo de la historia de la humanidad de diversos estudios y planteamientos. La verdad de las cosas es que mientras más avanza el tiempo, o mejor aún, mientras más nosotros avanzamos en esto que es el tiempo y que solo existe la eternidad porque el tiempo en sí no existe, existe lo eterno, y así como en el espacio existe lo infinito, cada vez, mientras más avanza la ciencia, se pone de manifiesta la circunstancia de que nos alejamos de ella. Y como dijo Planck cuando escribió su célebre libro, mientras más creímos estar y descubrir la línea recta, más nos damos cuenta de que no existe la línea recta. Entonces, estas preguntas que son de una importancia tremenda, hay que llevarlas, diría yo, a la práctica. Y cuando digo hay que llevarlas a la práctica, quiero decir otra cosa que es quizá la más importante de todas. La realidad, por sobre todo, antes que ninguna otra cosa, es aquella que nosotros pensamos. Es aquella que se introdujo en el interior del ser humano desde tiempos que son inmemoriales, porque entran en juego, además, las leyes de los genes. El influjo extraordinariamente grande, cada vez más considerado por la ciencia, del medio ambiente. Y algo que normalmente no se menciona, pero que habría que mencionar, el pensamiento. Porque lo que nosotros pensamos influye enormemente incluso en aquello que nosotros experimentamos. Por eso, de los muchos autores que han escrito sobre el tema, hay uno particularmente que a mí me llama la atención, porque se refiere al concepto exacto de la experiencia. Este autor, que es Dewey, extraordinariamente agudo y complejo, sostiene que la experiencia no es apenas el hecho que a uno le acontece, es mucho más que eso y también muy diferente. Es aquello que nos aconteció, más lo que estaba detrás, más lo que está por delante, más lo que nosotros pensamos y más todos los que están presentes en torno a la circunstancia en que yo me encuentro. De manera que la experiencia es algo escandalosamente rico, de una importancia infinita, pero nunca jamás le damos importancia como se merecería a esta experiencia, porque la solemos aislar al hecho concreto de que se trata y porque no la vinculamos con lo que podría constituir quizá la propia vida entera del ser humano. Y por eso el tema de la gravedad y otros temas más que son abordados principalmente por este hombre genial que se ha fallecido hace poco, merecen ser profundizados y analizados, ojalá permanentemente. En este momento, nosotros tenemos la obligación, más que nunca quizá en la historia de la humanidad, de analizar los problemas en que estamos inmersos, porque estos problemas se tornan cada día más complejos, cada día más contradictorios y cada día más oscuros, a pesar de las claridades que de repente aparecen. Entonces yo, basado en estas circunstancias, quisiera comenzar diciendo y afirmando que aquí al lado mío se encuentra un invitado especial que es don Juan Herrera.
Él viene de la quinta región. Esta quinta región que por error de sus políticos o de sus dirigentes ha querido dividirse en Valparaíso y la región interior, lo cual sería un error gravísimo, que yo no sé ni siquiera por qué se plantea siquiera, porque se perdería el mar. La gente del sector interior perdería el mar y se perdería algo más importante que eso todavía. Se perdería la noción global de la situación, no solo geográfica, sino también política y económica de Chile. Es un tema que vamos a abordar después en mayor profundidad y sobre el cual yo quiero por ahora solo llamar la atención. Don Juan Herrera está presente aquí porque se va a referir a un tema que reviste una importancia capital. Capital porque, como lo hemos dicho muchas veces, el problema que enfrenta Chile, la crisis que tiene Chile, es una crisis esencialmente moral, y eso significaría, en el fondo, cultural, en el sentido propio de la palabra. Y yo le voy a pedir a él que tome la palabra y se exprese en torno al problema que justifica su presencia y que es un problema repetido en todo el territorio nacional, de manera que este puede constituir una especie de paradigma de lo que ocurre en Chile en muchos otros lugares. Así que los dejo con ustedes a don Juan Herrera. Don Juan, por favor. Buenas tardes, gracias, don Mario. Mi nombre es Juan Herrera y en realidad vengo a representar a la ONG Iniciativa Ciudadana y también al Movimiento Ciudadano, que es un movimiento transversal que estamos en este minuto tratando de que no se haga los estacionamientos subterráneos en nuestra Plaza de Armas, porque nuestra Plaza de Armas está declarada Monumento Nacional por decreto del año 2000. Y ahí se ha generado un contrato a puertas cerradas, sin conocimiento de la ciudadanía, con la empresa concesionaria. Nuestro movimiento ha puesto una mesa ahí en la plaza como protesta, en la cual llevamos 8.700 firmas, mayor que la cantidad de votos que tuvo el alcalde Manuel Rivera, que es de tendencia de derecha UDI. Entonces, lo que nosotros pedimos como organización, como ONG, que nos interesa la cultura, el patrimonio y toda la situación arqueológica que derivó de las calicatas que se generaron en el verano, 40 calicatas, que encontraron vestigios humanos, encontraron osamentas de la cultura Bato, que todos entendemos que la cultura Bato está del año 300 al 800 después de Cristo. Así que eso estamos haciendo, y si ustedes quieren mayor información, ya está el informe de impacto ambiental en el organismo del Estado, pero pueden llegar a ustedes a verlo a través de nuestra cuenta de Facebook, que se llama Plaza Los Andes Iniciativa Ciudadana. Y ahí podrán ustedes darse cuenta de este proyecto aberrante contra nuestro patrimonio, contra nuestra cultura. Y si ustedes pueden revisar a lo largo del país, están utilizando todas las plazas para hacer estacionamiento subterráneo. Las de Concepción nomás han salido por la prensa que se está destruyendo todos los árboles, se están secando, y en todas las plazas que han intervenido ha ocurrido lo mismo. Por eso estamos en una defensa, y una defensa por nuestra ecología, por nuestro patrimonio. En todas las plazas del país es donde se junta la familia, donde se junta los estudiantes. Entonces, por ello, pedimos hacer conciencia y que
hemos ido a hablar con el alcalde a decirle que hagamos plebiscito sobre ese tema. Y él se ha negado a un plebiscito, se ha negado a entregar información real de la situación del proyecto. Solo a través de algunos medios de comunicación hemos podido llegar a la comunidad. No todos, porque, bueno, algunos tienen que no informar porque están, obviamente, comprados. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos. Y si ustedes googlean cuántos estacionamientos subterráneos se han hecho en las plazas del país, que son de todos los chilenos. Recuerde que hay un artículo en el Código Civil, me parece que el 598, que dice que todas las plazas, los puentes, las calles, los bordes de ríos, los bordes de playa, le pertenece a todos los ciudadanos de la nación. Eso sería como parte de mi información. Aprovecho de hacerle una pregunta. ¿Qué explicación se dan ustedes, la ciudadanía, respecto de este fenómeno? La ciudadanía ha ido a firmar con rabia contra el alcalde y los concejales que firmaron este acuerdo a puertas cerradas y no pueden entender que como una plaza que está declarada Monumento Nacional, una plaza tan importante que ahí estuvo Pedro Aguirre Cerda, estuvo Gabriela Mistral, Domingo Faustino Sarmiento, es una plaza histórica. Además, de acuerdo al informe arqueológico, nos pudimos dar cuenta que eso era un cementerio indígena. Entonces, quieren destruir nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra arqueología. Yo quisiera abonar lo que acaba de expresar don Juan Herrera, a quien le encuentro toda la razón y cuyo movimiento para oponerse a estos proyectos fenicios hay que apoyar en todas las formas posibles. Pero quisiera decir algo que muchos chilenos lo comentan, pero que raramente se profundiza. Resulta ser que se están tomando acuerdos silenciosos, no solo en el campo de la construcción. Nosotros sabemos, o deberíamos saber, que incluso un exalcalde, a quien no voy a nombrar porque no quiero hacer reflexiones acerca de su condición moral. No quiero decir que es un inmoral, no quiero decirlo, por cierto. Pero este hombrecito convenció a 2 o 3 hombrecitos más de poder político de este país para que compraran algunos cientos o miles de hectáreas cerca de Santiago, haciendo lo mismo que se ha hecho con casi todo el cordón hortícola de Santiago, donde estaba Maipú, estaba Conchalí, muchos lugares que permitían que esas tierras produjeran la alimentación para los santiaguinos. ¿Y por qué? Porque esto significaba transformar esas tierras fértiles, maravillosas, que no se encuentran ya en el mundo, y si no, averígüense lo que está pasando en Francia, donde la gente ahora tiene que orinar, escúchenlo bien, tienen que orinar en las ciudades, en unas porquerías que ponen ahí para que los hombres orinen y poder hacer o transformar estos productos en tierras vegetales. Esto tan escandalosamente grande, pero que las autoridades no son capaces de entender todavía ni de sancionar como debieran hacerlo, nos está creando a nosotros problemas de todo orden. Y detrás de todo este problema, que es gravísimo por su propia naturaleza, está el afán de dinero, el afán de enriquecerse, el afán de quitarle a los demás lo que es común, como está pasando con el litoral chileno, como está pasando en general con la ley de pesca.
porque esta ley de pesca está destruyendo el plancton marino, que es riquísimo en Chile, pero que se está destruyendo absolutamente y lo vamos a perder. Y con esa pérdida de los recursos naturales nos vamos a quedar sin alimentación. Yo quiero que los chilenos piensen en la importancia infinita que tienen estas conductas valientes, honestas, serias, responsables, y que significan en síntesis una sola cosa principal: un respeto que se merece absolutamente la cultura y la tradición nacional. Yo no sé qué medidas ustedes han pensado llevar adelante por ahora. Bueno, nosotros estamos pensando a presentar querellas a los tribunales, a los diferentes organismos. Le hemos pedido respuesta al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Por qué es tan blando con los lugares que están declarados monumentos nacionales? No los podemos entender. Si en Perú, por tocar un monumento, van presos. Aquí en Chile destruyen, después viene el Consejo de Monumentos Nacionales y le dice por qué hizo eso, y ninguna sanción ni económica a las personas que destruyen nuestro patrimonio cultural. Me parece muy bien, y creo que este es un tema que los legisladores en Chile, preocupados seguramente de otros problemas mayores, como por ejemplo se lo picó la pulga en la noche, no lo picó la pulga, o cosas más o menos de ese tipo, que son las que suelen tratar ellos en sus intensas sesiones de trabajo, que se preocuparan de este aspecto que es importantísimo, porque dice relación directa, absoluta, con nuestra tradición cultural. Y es lo que más debemos respetar, valorar y defender, como lo están haciendo ejemplarmente en los Andes. Así que yo hago un llamado a la gente que sigan firmando, que apoyen esta idea, porque es una idea benéfica y buena para el país, y que de alguna u otra manera va a influir enormemente en lo que ocurra o siga aconteciendo en otras ciudades. Porque como ha dicho Juan Herrera hace poco, en otras ciudades está pasando lo mismo. Y esto significa, perdónenme, no tengo nada contra el dinero, me encanta la gente rica, ojalá sean muy, pero infinitamente ricos todos, pero sin inmoralidades, sin alterar el derecho a los terceros, sin hacer falsificaciones, sin hacer presiones, como se hacen generalmente en la política. Que nos demos cuenta la importancia infinita que tiene el respeto de estas tradiciones, detrás de las cuales hay toda una historia. Como él bien ha dicho, ahí han vivido personajes chilenos tan importantes como Gabriela Mistral, como Domingo Faustino Sarmiento, don Pedro Joaquín Faustino Sarmiento, que vivió a 2 cuadras más o menos, vivió de Pedro Aguirre Cerda. Entonces yo creo que este es un llamado que ojalá llegue a la conciencia nacional, pero también particularmente en este caso de los Andes. Entonces yo le agradezco a don Juan Herrera que haya venido y que nos haya presentado este problema, y nos ponemos a disposición para seguirlo comentando, esperando que ustedes nos comuniquen a nosotros también para seguir insistiendo en el tema, porque desgraciadamente los seres humanos solo entienden de 2 maneras, o a patadas, desgraciadamente a patadas, o si no, con el rosario, repitiéndolo constantemente, como hace la Coca-Cola, que por eso se vende tanto, y está cada vez más venenosa, pero se vende igual. Tenemos que hacerlo necesariamente, así que yo le pido, don Juan Herrera, que por favor nos mande después comunicaciones. Yo le voy a dar una tarjeta mía para que tenga el mail y todo, y con ese objeto mantengamos una relación permanente, porque aquí se trata de solucionar un problema y no solamente de hacer ruido con el problema. Aquí no se trata de buscar publicidad por un problema, aquí se trata de solucionar los problemas. Ahí están mis datos y nos vamos a mantener muy alertas
y quiero felicitarlo por último por lo que usted está haciendo con tanto éxito. Muchas gracias. Gracias a usted, Muy amable. don Mario, y gracias al canal por darnos esta oportunidad de difundir el problema que está sucediendo con nuestra Plaza de los Andes, y gracias al equipo que está acá también. Muy amable. Bien, muchas gracias. Bien. Gracias, por gusto de saludarlo. Bueno, nuestro ministro de Salud tiene aquí un par de informaciones que son de una importancia tremenda realmente. Es curioso, pero mientras más noticias aparecen, menos es nuestra capacidad para darnos cuenta de la importancia que tienen las noticias. Y al final de cuentas uno termina escuchando las noticias, viendo las noticias como si se tratara de una cosa sin ninguna importancia. Pero estas cosas tienen importancia. Y aquí se trata de poner de relieve un hecho que el señor ministro de Salud ha destacado varias veces. Yo voy a leer solamente el título y le voy a pedir a él que haga un comentario, porque dice destacadamente lo siguiente: encuesta revela que el 58% de los chilenos se siente desprotegido en salud. Voy a decir solo una cosa antes de entregarle la palabra al señor ministro. Yo acabo de estar en una reunión hoy día, una reunión almuerzo, con un grupo de personas que tienen parientes que están en hospitales, especialmente afectos al cerebro, a la cabeza. Todos con problemas mentales. Y es terrible constatar la falta absoluta de apoyo que tienen de las autoridades. Las autoridades ni los cotizan, ni los toman en cuenta, y aunque nadie lo crea, hay poco más de 30 camas para todos los enfermos mentales que hay en Chile. Esto es una vergüenza, esto no puede ser. Y por eso, curiosamente, hay tantos psicólogos y psiquiatras que yo no sé cómo lo harán para atender a sus pacientes, porque estos pacientes carecen de espacio para estar como debieran estar, controlados por médicos permanentemente y por gente que entiende el problema gravísimo que significa la locura, la esquizofrenia, que son enfermedades graves, infinitamente graves. Nadie se pone en el caso de un esquizofrénico, pero es bueno que la gente sepa que el esquizofrénico de repente escucha voces, de repente siente sonidos, se desespera, se angustia. Está vivo, pero está muerto. Y esta gente no es suficientemente bien tratada y protegida. Yo llamo al ministro de Salud, a este buen hombre que está ahí, no sé ni cómo se llama, pero el ministro de Salud, ¿por qué crestas no se preocupa? ¿Por qué hasta ahora? Y un exministro que hubo, que un hombrecito que andaba diciendo por todos lados que él era muy poderoso. ¿Qué diablo será el poder de este hombre que no hizo nada? Están igual las condiciones pésimas en que se encuentran estas personas por las limitaciones de espacio. Entonces yo le cedo la palabra al señor ministro para que explique esto y se refiera también al problema general de las enfermedades que tiene tanta relación, como él lo ha destacado numerosas veces, con la alimentación de las personas. Señor ministro, por favor. Gracias, presidente. Bueno, para entrar un poco en el tema, siempre hemos dicho en el higienismo, y por eso ojalá puedan ver higienismo.cl, que está renovado, que la principal enfermedad es la ignorancia. Hoy en día vemos como el país, la gente cada vez vive más tiempo, existe más tiempo, porque vive más tiempo enferma. Es decir, gracias a medicamentos y a tratamiento, vive más tiempo en el tiempo, pero la calidad es peor. Y la calidad, sobre todo, de la mente va empeorando más rápidamente. Entonces la gente está viviendo más, pero está viviendo enferma y está viviendo en pésimas condiciones mentales. Esto significa que si más del 60% de las personas chilenas se sienten prácticamente dejadas de lado en salud,
vamos a tener que ser los mismos ciudadanos los que nos preocupemos de cómo elaborar mejores planes de salud en la alimentación. Por ejemplo, se habla de la automatización y se nos dice tecnológicamente que viene la automatización. Automatización significa menos puestos de trabajo. Tan simple como eso. La automatización elimina trabajos de personas. Esas personas sin trabajo, ¿cómo van a tener en su cabeza un proyecto de vida positivo cuando van a quedar descalificadas y cambiadas, como estamos viendo en los supermercados, que ya no hay cajeros, sino que hay unas máquinas que hacen el cobro? Y la robotización va a ser en la ausencia del obrero, la ausencia del trabajo. La palabra robot viene del checo y significa obrero. Es decir, la automatización va a eliminar trabajos de personas y la robotización va a eliminar trabajadores. Esa es la realidad. Por eso que de aquí a 20 años, más de la mitad de los trabajos van a desaparecer. ¿Qué va a hacer toda la gente? ¿Por qué hay tanta desesperación? Podemos vivir más, existir más, enfermos, con medicamentos, pero la gente, ¿qué va a hacer si no va a tener cómo sentirse en la vida más firme y más fuerte? Luego tenemos otros datos. Las olas de calor, porque el cambio climático también va contra nuestra salud. De repente en invierno tenemos momentos de calor y luego cae la temperatura en la tarde muy fuerte. Y en el verano va a ser al revés, momento de mucho calor y de repente cae la temperatura. Pero el calor está pasando los 40 grados, 35, 40 grados sostenidos. Esto ha significado que miles de personas han estado muriendo en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, por exceso de calor. La gente no sabe regular su alimentación, sigue desayunando cosas pesadas, almorzando cosas pesadas y luego viene el calor más fuerte, una o 2 horas después de que almuerza. Por favor, se va a alterar todavía mucho más las enfermedades y los estados mentales a partir de las horas de calor. Se dice incluso que en Chile va a aumentar la muerte por calor en un 400%. Esto aparece en el Mercurio. Aquí usted lo puede leer. Muertes por olas de calor. 400%. Entonces, además Santiago es un lugar que en el centro y en algunas comunas es puro cemento, eso se va a recalentar. Ahora, claro, en este momento hay frío y la gente dice, bueno, pero el calor está distante. No, no está tan distante. Esto ha sido un invierno muy corto, ya se siente la primavera y ya va a venir el calor. Pero en Europa y Estados Unidos, además de los incendios forestales que están agravando y se quemó en Estados Unidos la cantidad de más o menos de Los Ángeles de Estados Unidos en California, para ver de perímetros de miles de hectáreas, esto va a ser un peligro. O sea, se contamina mucho más ahora que nos faltan árboles, se están quemando y la gente está perdiendo salud precisamente porque no se alimenta adecuadamente, no puede soportar bien el calor. Comer al mediodía comidas pesadas no puede ser sano. Sí, con un agregado que parece ser el desmentido que da la propia naturaleza al señor que dirige o que preside el país que sería el más importante del mundo, Estados Unidos. Porque este señor dijo que el cambio climático no existe, que es un cuento de los chinos. Bueno, señor Trump, yo aquí le tengo la respuesta. Está en su propio país aconteciendo. Bueno, usted sabe lo que pasa en Estados Unidos. Exactamente. Bueno, esta semana el Washington Post hizo una cuenta, porque se le siguió, de que Trump miente 16 veces al día desde que está en el gobierno. Miente o dice medias verdades. Así que ahí tenemos a quien ha llevado a esta misma situación de ignorancia mundial y nacional, en el caso de Estados Unidos, a llevar a un presidente con esa calidad que es prácticamente impresentable. ¿Cómo puedes creer en algo que es demasiado evidente? Eso genera la posverdad, o sea, hay evidencias rigurosas, demostradas, y sin embargo a él se le ocurre no creer, como hay mucha gente que tampoco cree en muchos aspectos constantemente, rigurosamente demostrados en términos de salud. La alimentación cada día es más importante en todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, cuando tú comes todos los días algún tipo de cereal, estás generando la posibilidad de perder más fácilmente la memoria. Nosotros deberíamos comer más por lo que necesita el organismo que por lo que le gusta a la mente. Entre los 15 y los 25 años, la mayoría de los jóvenes destruyen el potencial real de salud después de los 28 años, que es cuando termina el desarrollo. Y los adultos que con el tiempo, no es que vayan envejeciendo por el tiempo, van envejeciendo porque dejan de moverse, dejan de alimentarse, solo comen lo que les gusta o solo comen lo que tienen tiempo. El organismo humano no es que coma como quien le pone gasolina a un automóvil. El organismo humano se hace con lo que tú te alimentas, por lo tanto cada 7 años tu cuerpo cambia y la calidad es lo que has comido en los últimos 7 años.
El higienismo, y me gustaría que lo vieran en higienismo.cl, tiene alternativas. Yo logré que una persona con Alzheimer volviera del Alzheimer solamente con alimentación. Esto fue el primer caso en el mundo de una persona que vuelve del Alzheimer. Esto significa que las enfermedades mentales pueden prevenirse mejorando la alimentación, dejando de comer comestible y comiendo más alimentos compatibles. Claro, voy a decir algo a propósito de estos alcances que yo considero de infinita importancia. Perdónenme, yo no quiero ser hiperbólico y exagerar la nota. Quiero apenas plantear, insistir, enfatizar en una verdad que es fundamentalísima. Lo que acaba de decir el señor ministro de Salud tiene otras repercusiones no menos graves. La gente, cuando piensa de cierta manera, está siendo, voy a repetirlo, está siendo, porque el pensamiento ejerce una influencia extraordinaria en nuestras conductas y en nuestra vida, Si yo me encuentro con un sujeto, como tengo varios amigos conocidos, que me dice que está muy viejito, que ya se va a morir, que lo único que hace es esperar la muerte. Como el otro día hablé con un personaje en una cárcel por ahí, y que me dijo, bueno, yo aquí me voy a morir. Yo los invito a que piensen exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la mente hace la realidad también. No sacamos nada nosotros con apoyar las realidades adversas. Si nosotros nos queremos morir o creemos que nos vamos a morir, claro que nos vamos a morir. Evidente, todos nos vamos a morir. Pero va a sobrevivir el alma. Y eso hay que cuidarlo mientras uno esté vivo en la tierra. Porque el ser humano, y esto no tengan duda ninguna, ni los marxistas-leninistas lo podrían negar, el ser humano es sobre todo espíritu. Y la mente ejerce una influencia extraordinaria. Y a mí me gustaría que el señor ministro profundizara el tema de la mente en relación con la alimentación y con la vida de los seres humanos. Concluyo diciendo, hace más de 50 años la prensa anunció que después del año 2000 el promedio de vida, escúchense bien, el promedio de vida iba a ser 120 años promedio de los seres humanos. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado algo muy parecido. Vamos hacia allá, pero no hemos llegado todavía a los 120. Entonces yo quisiera que él se extendiera sobre este tema que me parece de tan extraordinaria importancia y que da contenido verdadero a lo que es una verdadera, también una existencia real. El organismo humano siempre va a seguir a la mente. Pero cuando la mente está desinteresada del organismo humano y solamente escucha los vicios y los gustos, por supuesto que ese organismo no puede seguir con salud a esa mente. Tenemos que aprender a vivir en salud, tenemos que aprender a reconocer que vivimos en un organismo vivo, en el cual si no lo cuidamos, se nos va a deteriorar. Las neuronas hacen sinapsis que son como carreteras que necesitan estar conectadas entre ellas, pero si todo eso está lleno de toxinas, de basura, la comida chatarra, el exceso de grasa, el azúcar, la sal, todas las cosas que son mugre y que nos van generando y degenerando las enfermedades, las cuales se empeoran con los medicamentos muchas veces, las cuales se alteran más con los tratamientos por años tomando medicamentos solamente para aliviar y no para sanar y desintoxicar, hacen que la gente vaya viviendo más tiempo enferma en vez de vivir más tiempo en salud. Los primates y los mamíferos en general pueden vivir hasta 4 veces el tiempo del desarrollo, pero nosotros terminamos el desarrollo y hay una declinación de la salud. Es como si a las empresas y al negociado que se hace con la enfermedad le interesara que la gente fuera débil, incapaz de mantenerse sana, para que dependan de la salud constantemente. No se le indica a los jóvenes a respetar y a cuidar la salud. Se habla de lo saludable. Saludable te sirve para saludar. Alimentación sana es otra cosa.
Alimentación sana es generar tejidos nuevos, mejor calidad de tejido, mejor calidad de sangre, mejores huesos. Tu cuerpo automáticamente empieza a defenderse mejor de las infecciones, mejor de las heridas, empieza a defenderse mejor incluso de los contagios. O sea, tenemos que aprender a alimentarnos mejor, no solamente comer y mezclar lo que se considera sano de una manera muy responsable. Hay veganos, vegetarianos, naturistas que mezclan todo y eso es peor incluso que la carne. Tenemos que aprender a mezclar bien las cosas. De este modo, uno puede empezar a vivir décadas en vez de años y firme y sano. Necesitamos que la mente sea seguida por un cuerpo que tiene instinto de una manera digna. Porque cuando la mente ya empieza a desvanecerse, empieza a perderse, es porque estamos atosigados, llenos de toxinas y grasas y porque ya no nos movemos. Ya ni siquiera pensamos, estamos solamente pensando y viendo la televisión y dejamos de vivir. Eso es existir, es como vivir como si la cabeza fuera una jaula, nuestra causa una jaula, nuestra ciudad una jaula. Aprendamos a defender nuestro corazón, nuestra salud, nuestra alma y nuestro espíritu con una alimentación mejor. Les invito a conocer higienismo.cl. Muchas gracias, señor ministro. Creo que ha sido suficientemente elocuente y muy fundado lo que hemos escuchado recién. Ojalá que la gente que escucha este programa ponga en práctica lo que se dice aquí, porque todo lo que se está diciendo y se está queriendo hacer es en beneficio de la vida. La vida que es al final el propósito centralísimo de toda existencia humana, la vida. Apenas eso, la vida que debiera ser el objetivo central de la política en el alto sentido de la palabra, porque los otros medios que se utilizan como los que dicen relación con la institucionalidad, con la división de poderes del Estado y muchos otros temas semejantes son medios, no son fines. El fin de la política, el fin de la cultura, el fin de todo, al final es la vida. La vida es la clave. Y entonces yo por eso les encarezco de manera especial que tomen en cuenta estos alcances y los pongan en práctica. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.